a comenzar con los roles, ya con los roles, en este caso vamos a ver el rol del esposo, ¿sí? Que es el que tiene. Bueno, y aquí en la introducción dice que Dios nos ha dado roles a cada uno de los miembros de la familia. Esto es la responsabilidad de los roles, es con Dios. O sea, yo creo que algo que debemos de estar siempre muy conscientes, que todo lo que hacemos, que todo lo que nosotros llevamos a cabo, no es ni por obligación ni por deber, ¿sí? O sea, no porque yo debo de, o a mí me toca, o esto es lo que yo tengo que hacer. Porque saben que una actitud de ese tipo siempre nos va a llevar a un estado de incomodidad y hasta de frustración muchas veces, ¿sí? Muchas mujeres se sienten casi las sirvientas de su casa. Ay, es que yo nada más sirvo para esto. Y ven las cosas de los roles de la esposa o del esposo de una forma obligatoria, cuando se nos olvida que nosotros nos casamos por voluntad. Nadie nos obligó, nadie nos dijo, te tienes que casar, o te debes de casar, o te obligo a casar, ¿verdad? A nadie, sino que fue una decisión voluntaria, agradable, y que yo creo que todos, sí, de alguna manera no sabíamos, no conocíamos todo lo que esto implicaba, pero no quiere decir que de ninguna manera debemos de verlo como un rol que debo de cumplir. No, es un rol que la responsabilidad de ello es delante de Dios. O sea, es para el Señor. O sea, el que siempre nosotros nos demos cuenta que Dios está implícito en todas las cosas, ¿sí? En todas nuestras acciones y en todas nuestras decisiones que nosotros hagamos. Entonces, para cumplir tenemos que ajustarnos a los principios de Dios, porque si esto es una responsabilidad delante de Dios, entonces tenemos que ajustarnos a los principios de Dios y no a los principios humanos. Y ese es donde yo creo que ahí es donde ha habido la falencia, el que nos han hecho pensar o creer que la responsabilidad de un hombre o de una mujer nada más se circunscribe a ciertas cosas, y no con toda la amplitud y no con toda la libertad y el señorío que Dios nos da, porque nosotros lo tenemos que ver así, ajustarnos a lo que Dios dice, no a lo que la sociedad dice, ¿sí? Porque ahora los hombres quieren compartir su rol con las mujeres. Y ahí alteramos algo que son, los principios no los pusimos nosotros, los principios los puso Dios. Y Dios fue quien determinó las funciones de cada uno. Yo veo la Trinidad, que son uno, o sea, es uno. ¿Cuántos son Dios? Uno, nada más es uno, pero con roles diferentes, digamos, ¿sí? Digámoslo así, con funciones diferentes cada uno, pero que a la vez son uno. O sea, no es que se anden comunicando, poniendo de acuerdo. No. Es que lo que haga uno lo hacen todos. Y así es como debe de funcionar en el matrimonio. O sea, no tenemos que vernos como dos, no tenemos que vernos como separados, sino como unidos. Y los principios humanos siempre se han visto como dos personas individuales,
¿sí? Y si bien lo somos, porque bueno, somos diferentes, pero en cuanto a los principios y a los roles, es algo en forma vertical, no es en forma horizontal. Y el mundo siempre nos lo ha hecho creer que es en forma horizontal, y no es así. La valía, el lugar, el costo que tenemos para Dios es el mismo. Ese sí es horizontal, ¿sí? Pero los roles, que son las responsabilidades delante de Dios, son en forma vertical. Y Dios lo designa muy, muy claramente. Vimos la clase pasada como ese círculo, ¿no? En el que si cualquiera de los que componen ese círculo falta o falla, pues esa rueda ya no funcionaría de la misma manera, ¿sí? Ya no funcionaría, ya ahí es cuando vienen las familias disfuncionales, cuando uno de los cónyuges no está cumpliendo con su responsabilidad delante de Dios. Entonces, así es como nosotros lo tenemos que ver, ¿sí? Solo el amor de Dios es quien puede ayudarnos a nuestro rol. No hay otra cosa. Mire, creo que en Gálatas es muy claro cuando habla acerca del fruto del amor. Y el fruto del amor, ¿sí? Nos da gozo y paz a nosotros, ¿sí? Porque si nosotros nos damos cuenta en los frutos del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que tener el fruto del Espíritu nos va a traer gozo y paz. No hay para qué enojarse, para qué pelearse, para qué discutir. No. Eso nos trae ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Parte del fruto del Espíritu, el gozo y la paz, ¿sí? Para poder ejercitarnos. Y ese mismo fruto nos trae otros que son componentes para las demás personas, que son la paciencia, la benignidad y la bondad, ¿sí? Entonces, esas tres cosas son cosas que se ejercen hacia nuestro prójimo, o sea, hacia nuestro cónyuge. Yo tengo el fruto del Espíritu, ok, yo tengo gozo y paz en mi espíritu, porque eso es lo que produce. Pero a su vez, otros componentes que al tener el fruto, yo voy a dar a mi prójimo. Es benignidad, tener pensamientos de bien, eso es benignidad, ¿sí? Tener pensamientos de bien hacia la otra persona, ser bondadoso, o sea, darle lo que necesita, la bondad, el siempre tener la disponibilidad, ¿sí? Para el otro. Y el siguiente es fe o fidelidad, que también es parte del componente. La fidelidad que siempre va a haber para nuestro cónyuge. Y el entender que eso es algo de lo cual no podemos hacer a un lado, ¿sí? Y los otros tres componentes, que son mansedumbre y templanza, ¿sí? Es el saber, y ahí incluso hasta la fe también tiene que ver con algo que es un efecto que va a causar, o sea, como el parte del fruto del amor, la mansedumbre y la templanza, ¿sí? Si yo esto lo estoy cultivando, pero a mí siempre me llama la atención cómo el componente del fruto del Espíritu incluye, es incluyente a las demás personas. Porque yo no voy a ejercer la benignidad y la bondad conmigo, no, sino con mi prójimo, ¿sí? Entonces, la paciencia, o sea, la paciencia, la benignidad y la bondad, esa la voy a tener que ejercer forzosamente, ¿sí? Con las demás personas. Pero luego viene la fe o la fidelidad,
que es la mansedumbre y la templanza, que son cosas que también tienen que desarrollarse como consecuencia del fruto. Entonces, es muy importante saber que el amor de Dios es el único que nos va a poder ayudar, ¿sí? Sí o sí tengo que desarrollar cada día más en mi vida el fruto del Espíritu para que de esa manera yo ejerciéndolo, viviéndolo, ¿sí? Sea parte de mí, sea parte de mi esencia, sea parte de lo que Dios me ha dado. Si no, no hay otra forma de hacerlo. Si no, lo voy a ver, le digo, como una carga, como una imposición, como algo que nos han hecho creer que esto no tiene gran valor. Y no es así, no es así, ¿sí? O sea, uno de los roles es ser imitador de Cristo, del varón. Pero fíjese lo que dice en Gálatas 6, 7 y 9. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, ¿sí? Del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Eso es lo que nos hace perdurar, el que nos hace persistir, el que nos hace seguir adelante, el que puede, cualquier circunstancia dentro de nuestro matrimonio nos puede hacerlo superar. No hay otra cosa, sino el que nosotros, ese fruto del Espíritu, ¿sí? Y sembremos cosas que provengan de ese fruto, para que entonces nosotros podamos dar lo que tenemos que dar, ¿sí? Si no, ¿qué vamos a cegar? Si sembramos en el Espíritu entonces vamos a cosechar. Si no, es en vano que podamos hacerlo. Si yo no ejerzo, fíjese, el otro día Luis y yo platicábamos y me dio una ilustración muy bonita, ¿no? Dice, mira, nosotros dependemos de Cristo, nosotros dependemos de la vid, ¿sí? Dice, y si el que no permanece en mí, nada puede hacer. Nada puede hacer. Él es el fruto. Él es el de donde dependemos. Y si haz de cuenta que los pámpanos es como si hubiera 3 cajitas. Tú tienes a Cristo y en cada cajita tú vas a poner 3 ingredientes indispensables que tienes. Y si tú ya tienes el fruto del Espíritu, si el fruto del Espíritu está en ti, vas a tener gozo y paz. Hacer las cosas con esos ingredientes, ¿sí? Con esos componentes que es el fruto, que es la vid, y luego los demás que tienes que ejercitar con tu prójimo. Haz de cuenta otra cajita en donde ella otros 3, en donde tienes que ejercer la paciencia, en donde tienes que ejercer la bondad y la bondad. O sea, sí o sí tienes que dar. Ya te dio Dios el Espíritu, ya te dio de su esencia, ahora tienes que dar, ¿sí? Tienes que darlo, porque si no, entonces, ¿qué ciegas? No hay cosecha si no siembras, ¿sí? Una vez que tú te ejercitas en esas 3 componentes del Espíritu, entonces tú vas a cosechar. ¿Qué te va a traer? ¿Qué te va a traer el amor? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te va a traer el gozo? La paciencia. Si tú lo haces de esa manera, la paciencia sí o sí se va a desarrollar. Y si tú tienes, ¿sí? el gozo del Señor, tú vas a siempre a pensar,
de manera, vas a tener la templanza, ¿sí? La templanza para poder ejercitar. O sea, una cosa va hilada con la otra. Yo no puedo brincarme de un lado para otro, decir, sí, yo tengo el fruto del Espíritu, pero no tengo ni templanza, ni mansedumbre, ni fe. No, no se puede. No se puede hacer eso. Porque primero tienes que hacerlos, o sea, sembrar con el prójimo. Y en este caso, bueno, pues es con nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque estamos hablando en el contexto del matrimonio. Y no tratemos de alterar esto. No tratemos de engañar al Señor o, bueno, finalmente nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Pero no tratemos de alterarlo porque no va a ser posible, no va a ser posible, ¿sí? Retrasamos las cosas, pero Dios no se va a mover de sus principios. Y uno de ellos para el rol del esposo es ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. Ok, ¿cómo se comporta Cristo conmigo? ¿Cómo es? ¿Cómo son sus acciones? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Sí? Y una de ellos es caminando, o sea, el que de veras tener el deseo de caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabemos hacerlo? No, mis amados, no sabemos, pero el Espíritu nos enseña. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos conduce. Cuando hay una intencionalidad de veras de querer seguir la voluntad de Dios. Y una de las cosas es negándote a ti mismo, ¿sí? Negándote a ti mismo y siguiéndolo. Va a costar. Claro que va a costar. Una muerte directa al yo. Eso es lo que yo les puedo decir en 45 años de casada, que ha sido vez tras vez, muerte y muerte y muerte. No hay de otra. ¿Sí? ¿A qué? A la carnalidad. No hay otra cosa que pueda. Y también, bueno, parte también es en el alma, ¿no? Pero a la muerte, al yo. Cuando yo me quito de ahí, entonces Cristo es en mí. Entonces Él puede venir y hacer lo que tiene que hacer en mí. Ya no le estorbo, ¿sí? Ya no le estorbo para poder hacer las cosas que tiene y transformar desde mi espíritu para que salga lo que Él ya ha depositado dentro de mí, ¿sí? De esta manera, o sea, podremos vivir una vida abundante, ¿sí? Y será mucho más seguro y bueno para nuestros hijos. Entonces, si el hombre no es imitador, si el hombre no ha entendido la función que Cristo hace con su iglesia, entonces nosotros no vamos el varón no va a poder saber. Por eso es tan necesario que conozca el carácter de Cristo, que conozca su corazón, que nosotros meditemos en todo lo que, y cada una de las cosas que Él tuvo que hacer y hace, ¿no? Todavía por nosotros, ¿sí? Y así ellos van a estar seguros, porque nosotros estamos seguros en Cristo. En Cristo nosotros estamos seguros. No hay nada, ¿sí? Ya que eres el sustento y soporte de la casa. El varón es el soporte y el sustento, ¿sí? El soporte en cuanto a los corazones, en cuanto a la seguridad, el sustento, porque yo digo, así como Cristo sustenta, ¿no? La mantiene a flote a la iglesia, ¿sí? Nos mantiene de esa manera, es que el esposo lo puede hacer. Y en Efesios 5, 1 y 2 es muy claro, dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. A ver, recuerda lo que eres, ¿no?
Digo, pobre Pastor Morraya, ahora nomás a él le tocó, pero, o sea, tiene que recordarse, no, y a los demás también, díganles a sus esposas, aunque no estén, ¿sí? Ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, el amor, a mí siempre cuando yo veo ese amor incondicional de Dios ante todas las circunstancias, discúlpeme, pero eso seduce cualquier corazón. Sí. Les digo que hace muchos años mis hijos tenían unas pulseritas, sí, que bueno, se los habían dado en la materia de inglés, pero decía, ¿qué haría Jesús? Y así toda la pulserita decía, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? O sea, bajo cualquier circunstancia, y les decían, ¿no? A los chicos que eran a los de secundaria, toma, se los regalaron y les dieron una clase y se los regalaron. Y no se la podían quitar, no se la podían quitar, ¿sí? Todo ese año tenían que tener la pulserita. Y miren que las pulseritas estaban bastante, para los papás estaban bastante caritas que nos costaron, pero todos deberían de tener su pulsera. Y le decían, ¿consultaste a tu pulserita? Cuando tenían dificultades o tenían fricciones o algo, ¿consultaste a tu pulsera? O sea, ¿qué haría Cristo? A ver, levanta tu mano, y tenían que levantar la mano. ¿Qué haría Cristo? En tu lugar, ¿qué haría? Miren, eso les hizo una conciencia a los chicos, como no tienen una idea, ¿sí? Y cuando estaban enojados y que ya está, digo, yo tenía en ese entonces 2 hijos en secundaria, y cuando estaban ahí en la discusión, cuando el otro no podía, levantaba su mano, ¿sí? Levantaba su mano y el otro, así como que, ok, con eso yo me decía, ay Señor, creo que no nomás ellos deben de tener la pulserita, sino también yo, ¿no? Porque a lo mejor eso nos hubiera ayudado, pero es así. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a olor fragante, ¿sí? O sea, eso es, se entregó a sí mismo por nosotros. Y creo que hay cosas que nosotros nunca debemos de olvidar, nunca. Y recordárnoslas y decírnoslas, y les digo yo que por eso a mí estas cositas me encantan tanto. ¿Sabe qué? Cuando yo veo que hay actitudes que regreso a ellas, mire, yo empiezo con mis posting a pegármelos en todos lugares para acordarme, porque se nos olvida, nos acostumbramos y bueno, sí, ya lo sabemos, sí, ya. Ah, sí, a ver, cuéntamelo. Yo les digo, a ver, vamos a repasarlo. A ver, ¿qué costó? ¿Cuánto fue? ¿De qué manera? Sí, se entregó por nosotros y murió y como ofrenda y como sacrificio. Ah, ok, ¿y qué sacrificio? ¿Qué sacrificó? Porque yo creo que no nos debemos de acostumbrar a verlo de esa manera. No debemos de acostumbrarnos, ¿sí? Porque para el Padre fue lo máximo, ¿no? Yo cuando veo ese salmo que dice, ¿quién viene? ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién abre las puertas? Y puertas eternas ábranse, ¿no? ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria ha llegado. Uno dice, y lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo. Hace tiempo el Doc veía un documental, a él le gustan ver esos documentales y esas cosas científicas. Y decía que los astronautas, bueno, los de la NASA, habían descubierto un sonido, ¿sí? Un sonido en el espacio, ¿sí? A ver, y si no, acuérdame, que decía, no sé si decía Jesús o Cristo, de eso no me acuerdo,
eso no, pero el nombre que se oía constantemente, ¿sí? En el espacio era ese. Y yo un día leyendo la palabra y cuando decía, y lo exaltó hasta lo sumo, yo dije, los mismos cielos exaltan tu nombre. El mismo cielo, lo que nuestra galaxia, haga de cuenta, yo ya no digo el universo, sino al menos nuestra galaxia, que es tan tremenda, exalta tu nombre, Señor. Eso es hasta lo sumo, hasta lo máximo, ¿no? Que el Padre pudo hacer por mí, por la obra que hizo por mí. Entonces, tiene que ser de esa manera para darnos cuenta de la magnitud de lo que esto es. Y también Primera de Pedro 2:21 dice, pues para eso fueron llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo en que sigan sus pisadas. Entonces, el que ser imitadores es hacerlo de esa manera. ¿Cómo? Como lo hizo con un amor sacrificial, sí, lo hizo también. Se dio como un olor fragante, sí. Y también el que hay muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas. Nunca he hecho una encuesta con los hombres, fíjense, pero a lo mejor un día voy a hacer una encuesta. Acabo de hacer una con los jóvenes acerca del noviazgo y de todo. Y les voy a decir una palabra que no les gusta, porque les hice una pregunta. ¿Quién debe de tener la iniciativa para la conquista? Y esa palabra ustedes no saben cómo les ofendió. 100 jóvenes, ¿eh? A 100 jóvenes les hicimos la encuesta, y jóvenes, mujeres y hombres. Y todos dijeron, yo creo que esa palabra no debe de ser de esa manera, porque no es conquista, no es conquistar a alguien, porque no estamos sometiendo a nadie, sino es algo voluntario. Y me dieron unas explicaciones que, créanme que la quité, ¿eh? La quité del manual porque dije, ¡ay, qué reacción!, ¿no? Y para nosotros eso era algo tan normal, hasta poético, hasta bonito, ¿verdad? Bueno, para los jóvenes no es una palabra agradable. Fíjense cómo hay cosas que influyen dentro de ellos, o ya formas de pensamiento que el humanismo ha hecho. Porque le dije, bueno, pero es que no lo estamos diciendo en un contexto así. Bueno, no, así, rotundamente les puedo decir que el 95% dijeron no. Otros lo entendieron, pero no les gustó la palabra. Entonces yo también debería a lo mejor de hacer una de hombres, de varones, y decir, ¿qué te cuesta? ¿Qué das? Porque miren, los hombres no son fáciles de que ellos digan, pero ¿cuántas veces te has sentido con ganas de no ir a trabajar? ¿O te has sentido cansado, te has sentido agobiado, o tienes un jefe que ya no lo soportas y sigues yendo por amor a tu familia? Porque eso es sacrificio. Eso también es sacrificio, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han padecido persecuciones en su trabajo y sin embargo siguen y siguen? Claro, el Señor les da una salida, pero ¿cuántas veces tuvieron que seguir a causa de su familia? ¿Cuántas cosas que ellos han podido vivir y experimentar siendo verdaderos imitadores de Cristo? Siendo verdaderos imitadores de Cristo, pero que no lo externan. Las mujeres sí, lo hablamos y lo decimos y todo, pero los hombres no. Yo creo que nos encontraríamos muchas sorpresas de ser, a ver, te sientes imitador de Cristo, y ponerles qué, ¿no? O sea, cosas así prácticas, que realmente, porque vemos el respaldo de Dios en muchos hombres. Miren, yo oigo al apóstol, en toda su diversificación de oficios que tuvo y de cosas que ha vivido,
no fueron gratas muchas. Muchas no fueron gratas. No fueron fáciles. No fueron sencillas. Yo me acuerdo que una vez nos contó que salió de su casa y no sabía ni a dónde iban a ir con sus hijos en su auto. Yo digo, ¿qué sentía? ¿Qué sentía en ese momento? Así salir y decir, no vamos a tener, no tenemos nada más que esto. Yo digo, wow, Señor, ¿qué significa para un hombre eso? Si eso no es un sacrificio, no sé qué sea sacrificio, ¿sí? Pero le digo, yo he oído de muchos varones cosas muy fuertes. Y uno puede ver en su vida el respaldo de Dios a causa de esas cosas que han vivido y que a lo mejor ni siquiera las han tomado como ser imitadores de Cristo. Ni siquiera las han tomado en cuenta, ¿no? O cuando algo no se logra. Yo creo que muchos han sido imitadores de Cristo al aguantar, al sacrificar, ¿sí? Muchas cosas de ellos mismos por amor a la familia. Y hay, claro, hay otros que para nada, ¿verdad? Que para nada, cualquier cosita y vamos, dejan el trabajo y no les importa, y no importa, al cabo la señora trabaja, entonces no hay problema. Ella también gana, entonces él se puede dar cualquier lujo de no trabajar al menos una temporadita, ¿sí? Hay de todo, pero qué importante es que sepan que la responsabilidad no es con ser imitadores de Dios, es delante de Cristo, es delante de Él, es conmigo, ¿no? Yo digo, Él lo dice, yo lo hice por ti, es conmigo, la cuestión es conmigo, no con nadie más. Manteniendo una continua humildad. No es fácil ser el esposo que Dios quiere que sea, pero se puede lograr si mantiene una continua humildad, ¿sí? A Dios para adquirir él la sabiduría y el amor. O sea, y esa continua humildad es una también continua dependencia. El que tengan una continua dependencia de Dios. Y yo creo que cuando vemos cómo Dios realiza de veras los sueños, los anhelos de un varón, ahí es cuando nosotros entendemos el Salmo 147:6. Dios exalta a los humildes, ¿sí? Y a estos los encaminará, pero humilla al impío. Y a los soberbios los hace morder polvo. Es un salmo muy fuerte, ¿sí? Porque exalta al humilde, ¿sí? Y lo encamina hacia donde tiene que ser. Pero a los que no creen, a los que dicen, va por mis fuerzas, a los que no tienen una dependencia de Él, a los que no entienden que Cristo dio todo por ellos, ¿sí? A esos los hace morder polvo. O sea, doblegar. Dios va a hacer doblegar a ese varón que sea soberbio. Y la soberbia es una raíz muy profunda, déjeme decirle, muy profunda, ¿sí? Y casi siempre donde doblega. Yo veo dónde es donde el Señor lo hace por la cuestión económica. En muchos casos, no digo que todos, pero en muchos casos, ¿dónde es donde Dios hace doblegar al varón cuando éste es soberbio, cuando es mi dinero, cuando yo lo gano, cuando yo soy? Es en la cuestión económica. Y claro, también la esposa y los hijos sufren esta cuestión, ¿sí? Pero esa es la tremenda responsabilidad de ser cabeza.
de ser cabeza, de ser imitadores de Cristo, que el hecho de ser cabeza no nada más te implica a ti, sino eres la cabeza de un cuerpo, que en eso está incluida la esposa y los hijos. Todo lo que una cabeza haga mal, ¿sí? O no tenga buenas decisiones, va a perjudicar al cuerpo, que son la familia. Entonces, esa es la tremenda responsabilidad, ¿sí? Y Proverbios 4:5 dice, adquiere inteligencia. A ver, piensa, ¿sí? Aprende, busca y toma una buena decisión. Dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia y sabiduría. ¿Cuándo adquiere la sabiduría? Cuando esa inteligencia provino de Dios. Cuando Dios le dio la salida. Cuando Dios le dijo qué era. Porque la sabiduría solamente se obtiene de Dios. No hay quien la dé. No hay más quien la dé. ¿Sí? Y no te apartes ni te olvides de las razones de mi boca. O sea, Dios tiene un porqué de todo. Tiene un porqué da roles, ¿sí? Determinados. Entonces, ser cabeza, líder y proveedor no es cualquier cosa. Ese es otro punto que tenemos que ver, ¿sí? El ser cabeza es el esforzarse para ser productivo, porque es de ahí de donde viene. Pero antes, no olvidemos lo que acabamos de leer, pero sobre todo adquiere inteligencia y sabiduría, ¿sí? Y no te apartes de lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien y para que todo salga bien. Pero el ser cabeza es esforzarse para ser productivo. Eso cuesta, ¿sí? Eso cuesta el esforzarse y el lograr, poder lograr las cosas. Yo les digo, bueno, a los dos, Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor en todo en el matrimonio. Él quiere el bien de todo en nuestro matrimonio. Entonces, si ya tenemos la seguridad de que Él quiere el bien en todo, ¿sí? Entonces vamos a cumplir cada uno el rol que a nosotros nos corresponde para que la misión que hay que hacer en la tierra, hay que lograrla, hay que hacerla, ¿sí? La bendición de Dios, del trabajo que proviene de Dios, ¿sí? Se la puso a cargo del hombre. La provisión es de Dios, es del varón, ¿sí? Y también es ese señorío entre el cielo y la tierra, son todos los recursos de que el hombre puede disponer. Son todos los recursos que el hombre puede disponer y decirle al Señor, a ver, dime, dame la creatividad para, no sé, si no tiene una profesión, ¿de qué trabajar? No importa, ¿sí? El trabajo que sea. Pero dame la creatividad, dame la eficiencia, dame lo que sea necesario, ¿sí? Dice, son para nosotros. Todo lo que hay es para nosotros. Claro, no olvidando que todo proviene de Dios. Mire, yo tengo un hijo que se fue a estudiar a un instituto bíblico de misiones. Se fue a Estados Unidos. Ya es un instituto muy grande, muy grande. Y a la hora de comer comían todos. Comían los estudiantes, los maestros, los misioneros ya jubilados, todos comían en ese comedor. Y obvio que, ¿quién lavaba los platos? Pues los estudiantes que comenzaban. Así los empezaban educando, ¿sí?
domando, les digo yo, porque no era educando, era domando. El primero era el mío, porque a él le tocaba lavar los platos en casa los domingos, un día a él y otro día al hermano, y él siempre, siempre conquistaba a las hermanas para que le lavaran los platos. Siempre, siempre, siempre. Yo le decía, es que no puedes usar el amor, no puedes usar el cariño que te tienen, lo simpático que eres para hacerlas que te laven los platos. Pero las hermanas siempre, y principalmente una de ellas, olvídese, lo hacía. Bueno, está bien, yo los lavo, tú los secas, pero él no los lavaba. Entonces yo le decía, mira, mijito, ¿sí? Dios es bueno y es justo, le decía yo, porque tú eres, pero de veras para andar seduciendo a estas hermanas. Bueno, llegó al instituto. ¿Dónde cree que le tocó? Pues lavando los platos. Y ahí no tenía que lavar la de 24 personas, que eran normalmente la familia y los que llegaban más a comer los domingos, sino que ahí tenía que lavar las 2,500 platos. Imagínense. Claro, tenían toda una serie de aparatos y de cosas para lavar, pero eso no les quitaba el trabajo, ¿sí? El trabajo que había que hacer cada plato y darle, aunque tuvieran regaderas y no sé cuánto de agua caliente, y bueno, muy eficiente todo, porque ya sabe que los americanos así son. Pero no le quitaba a nadie el que tuvieran. Si le tocaban los platos, había que lavar todos los platos. A otro le tocaba todos los cubiertos y así. A otro dice, no, cuando las ollas, dice, casi me meto dentro de las ollas, y además es Lucy, entonces imagínense, ¿no? Cada vez que tenía que lavar un hoyón de esos que eran profundos, ¿no? Dice, mamá, me meto, y es más, ni me ven cuando lo estoy tallando, ¿no? Porque casi ahí se bañaba. Y entonces, le hablamos la primera vez que le hablamos y todo, y le digo, ¿y qué están haciendo? ¿Cómo? Me imagino que les ponen a hacer cosas, digo, porque nosotros también estábamos como pastores de un instituto y era lo mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, y él se reía y se reía. Ay, ma, ¿no? Y así como que me escabullía la plática, hasta que le digo, pero no me has dicho qué te toca hacer, qué es lo que estás aprendiendo también, ¿no? Y se empezó a reír y me dice, ay, doña Pati. No, sí, Dios te escucha, ma, Dios te escucha, no hay duda. Dice, porque ahora tengo que lavar 2,500 platos. No, yo me botaba de la risa, ¿no? Yo de veras me reí de él y le dije, ¿qué tal, mijito? ¿Qué tal? Mire, ya cuando están grandes, ya Dios se encarga de alistarles y de hacerlo. Entonces, estuvo así, pero mire, ideando y orando y pidiéndole a Dios, ¿sí? Y entonces hacen un concurso. Y hacen un concurso y les dicen, quien nos dé la mejor idea para eficientar el tiempo de lavar los platos, porque se llevaban mucho tiempo, y cómo trabajarlo a la mejor en equipos, que nos haga el mejor proyecto, su premio va a ser salir de la cocina. No, dice que él se puso, pero en ayuno y oración, para que el Señor le dijera, a ver, Señor, ahora todo lo que con mis papás he aprendido de trabajo en misiones, de trabajo en equipo, con todos los grupos y todo, ayúdame por favor para hacerlo. Y hizo su proyecto. Y lo ganó, ¿sí? Y entonces salió de la cocina. Y después me decía, mamá, ayúdame a orar para que gane mi proyecto. Ándale, porque mira, hay cosas bien suaves aquí, muy buenas que tengo que aprender, pero
pero mientras esté en la cocina, ahí me voy a quedar todo el año y hay muchas cosas que yo puedo aprender. Yo le dije, mira, que sea el Señor quien te saque, que Él te dé la creatividad, que Él te dé la creatividad. Y sí, eficientó muchísimo tiempo el tiempo para lavarlo y lo redujo creo que 30 minutos y eso era muchísimo para ellos. Y bueno, finalmente Dios lo sacó, ¿no? Pero él me decía, todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido y entendí que era algo creativo que tenía que venir de parte de Dios para beneficio de todos, ¿sí? Y le dije, eso fue lo mejor, el que no pensaste en ti, pensaste en todos los que están pasando. Y entonces les dijo que no los dejaran tanto tiempo, sino que había muchas otras cosas que podían aprender y que les dieran nada más un tiempo en la cocina y después los pasaran a otras áreas. Pero no, ese muchacho era un muchacho comprador, pero de veras, de una gracia de Dios tremenda. Y bueno, Dios hizo muchas cosas ahí. Pero a lo que me refiero es que aún en las cosas más sencillas, más simples, cuando no lo hacemos pensando solamente nosotros, sino de una forma de beneficio para todos y también el que Dios nos da la creatividad para hacerlo. Por eso la inteligencia y la sabiduría tiene que venir de Dios. Y de un negocito, Dios puede hacer un buen negocio cuando hay un corazón entero y dependiente de Dios, dependiente de Él. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Y por qué? Porque todas las cosas provienen del maestro, de él. Dicen en Juan 13, del 13 al 16, pues si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. ¿Sí? Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Yo creo que ahí ese es el meollo, ese es el gran éxito del líder. Este versículo es el gran clave para el líder. El líder que se pone a hacer y que da ejemplo junto con las personas que le ayudan o las personas que están junto de él o que están liderando, pero él poniendo el ejemplo, estando con ellos. Si Jesús dejó este ejemplo, nosotros no podemos hacer las cosas mandando, ordenando, sino acompañando. Es muy diferente. Es muy diferente porque ese es el líder. El otro es un jefe, el otro puede ser un patrón, pero el líder es el que acompaña a su gente, el que junto con su gente lo hace, ¿sí? El que junto con su gente va y les sirve también a ellos para que juntos logren hacer algo. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaías? A mi hijo, eso fue lo que le pasó, que él decía, ¿qué es lo que tengo que hacer junto con mis compañeros para hacerlo más eficiente? Y que los que vengan hagan lo mismo, ¿sí? Porque no es que hizo el proyecto y se fue, no, tuvo que ponerlo en práctica, tuvo que hacerlo y tuvo que liderarlo para que pudieran todos hacerlo. Eso es lo importante. El líder acompaña, el líder es empático, el líder es el que está en el lugar del otro, es el que dice, vamos, y lo hacemos juntos. Un padre que es de esa manera, tiene siempre el corazón de los hijos, siempre el corazón de los hijos, que saben porque es cabeza, sí, inteligente y sabio, y es asertivo. Esa es una de las grandes virtudes que tiene el líder, el que es cabeza, el que es asertivo, el que lo que hace, ¿por qué? Porque depende de Dios, porque quien le está diciendo es el Señor.
Y luego va en un acompañamiento junto con ellos, ¿sí? Porque no hay, miren, en el liderazgo no es que se imponga. Yo soy el líder, o yo soy, en este caso, el pastor, o yo soy, no. Es el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de los demás hacia lo que tiene como esencia en el corazón. Eso es. El respeto no se pide, se gana. Imagínense cuando Jesús hizo esto, imagínense. No, Señor, no, como Pedro, no, ¿cómo vas a lavar los pies? A ver, espérate, porque en ese momento Jesús, ¿sí? Veamos Juan 17, y Jesús no se veía como superior, porque ellos, ¿sí? Yo en ti y ellos en mí, Señor, y ellos serán junto con nosotros. O sea, nunca se vio separado, nunca se vio alejado, nunca se vio como que, bueno, sí, yo porque soy tu hijo, sí, porque yo soy parte de tuyo. Sí le dice lo que anhelaba y lo que deseaba, por supuesto, no dejaba de ser Dios, ¿no? Pero él siempre en esa oración de Juan dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Claro, él lo anhelaba, él deseaba estar otra vez con el Padre, ¿sí? Pero también dice más adelante, dice, yo te ruego por ellos, o sea, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, estaba incluido en ellos, ¿no? Y bueno, tiene aquí muchísimo, a mí me encanta este versículo, de ver cómo él siempre consideró y les dijo, y no me voy a olvidar de ustedes. O sea, él siempre se consideró parte de. Ese es el éxito de un buen liderazgo. Ahora, ¿qué viene como añadidura ante una actitud así de un esposo? La provisión de Dios. La provisión. Esa es la añadidura. Es cabeza, es líder de su casa, sin imposición, sin porque soy tu padre o soy tu marido, ¿no? Sino por su vida y su testimonio, y porque se entrega a ellos, viene automáticamente la provisión de Dios, y viene la abundancia, ¿sí? En todos los aspectos. Yo no estoy diciendo nada más en la económica, no, ¿sí? Sino en todos los aspectos. Respeta la autoridad de Dios para que tu propia autoridad sea respetada. Ahí está el principio de la sabiduría. Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Yo ahora les digo que yo veo que los jóvenes cada vez más piensan en trabajos autónomos. O sea, en trabajos en el que yo soy mi patrón. No, es que quiero tener mi propio trabajo. Y yo digo, ¿por qué ese pensamiento? ¿Por qué ese pensamiento de no estar bajo las autoridades de nadie? No sabiendo que ahí se obtiene un principio. Quien está bajo autoridad, ¿sí? Entonces puede ser autoridad, porque ya vivió bajo una autoridad, porque ya supo lo que era, porque ya padeció a lo mejor, porque ya sufrió también. De eso también se aprende, Yo recuerdo una situación que yo viví muy difícil. Fue mi primera situación en la congregación en donde estuvimos toda nuestra vida, muy dura, muy difícil, ¿sí? Fue una situación muy dura para mí.
una injusticia, pero yo recuerdo que lloraba y le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué está pasando esto? Y el Señor me dijo algo, porque un día te voy a poner por cabeza y no quiero que esto se te olvide. ¡Oh! Mire, hoy todavía se lo puedo decir. ¿Sabe por qué? Porque no se me ha olvidado. No se me ha olvidado de cómo me trataron, nunca tratar. Y Dios me dijo, porque son mis hijos. Entonces, cuando Dios nos ponía, bueno, que años después nos puso el liderazgo, yo pude entender todas esas palabras que el Señor me hizo entender, y es cierto, no se puede uno enseñorear de los hijos de Dios. Nunca. Y estoy hablando del matrimonio también. Un esposo no se puede enseñorear de la esposa ni de los hijos. No puede, porque no dejan de ser hijos de Dios. Sí, es su esposa. Y muy suya. Pero no es de su propiedad. Es de Dios. Y los hijos son muy sus hijos y muy amados, pero no son de su propiedad. Son de Dios. ¿Sí? Y las cosas santas de Dios no se pueden tocar. No se pueden tocar. No se puede abusar de ellas. Y a mí así me lo dijo el Señor. Quiero que nunca se te olvide esto, para que nunca lo vuelvas a hacer. Y créame que aprendí la lección. ¿Sí? Para ejercer tu liderazgo es necesario tener un corazón de padre. El líder es el que tiene un corazón paternal. Porque acuérdese que es imitador de Cristo. Y si algo Cristo vino a enseñarnos, ¿a qué vino? A mostrar al Padre. El corazón del Padre. ¿Sí? Uno dice, pero Jesús no tenía hijos. No, ¿cómo no tenía hijos? Ni que nada más fueran los hijos del vientre, ¿no? Hay hijos del corazón también. Y también duelen. ¿Ejerció su liderazgo también como padre? Sí. Porque el liderazgo es algo, no es condicional. No se respondan, no me respondan, ¿sí? No como me respondan, los trato. No es así. No, porque entonces ¿dónde veríamos el fruto del Espíritu? ¿Dónde veríamos el fruto del Espíritu? Entonces, el líder es el que se cuida para cuidar a los demás. Cuida el trato hacia los demás. Es una persona que nunca, ¿sí? Supera las críticas. Cultiva y fomenta las relaciones entre las personas, los vínculos, ¿no? Es constante ayuda y edificador hacia los otros. ¿Sí? Honra a sus superiores. Un líder honra a sus superiores. Porque de esa manera él sabe que está sembrando en la gente que tiene bajo su responsabilidad. ¿Sí? Se gana el respeto de sus compañeros o de las personas. O sea, se tiene que ganar el respeto de su compañera, sí o sí. Porque bueno, estamos hablando de eso. ¿Sí? Y debe de expresar el aprecio, ¿sí? Sí. Y lo que siente hacia las personas. Porque si no lo hace, dice Primera de Timoteo, el que no provee para su casa, mayormente para los suyos o para los de su casa, dice ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siempre va a buscar la forma de ayudar a otros.
a los de su casa. Mire, un padre que no está dispuesto a ayudar a sus hijos a saber los procesos por los que está pasando, estoy hablando de un niño, estoy hablando de un chiquito, ¿sí? Si no sabe que un niño a los 2, 3 años va a hacer los berrinches que va a hacer, nunca va a saber cómo, si no está dispuesto a ayudarle a pasar esos procesos, no va a saber cómo controlarlo. No va a saber cómo hacerlo, ni cómo tratar a un niño cuando está en la etapa de la escolaridad y de la sociabilidad en donde él se tiene que desenvolver. Él tiene que ser un ayudador para sus hijos, para que lo pueda hacer. Jesús jamás desanimó a sus discípulos, jamás los desanimó. Ay, Pedro, es que ¿hasta cuándo te voy a aguantar? Es que qué barbaridad, ¿no? Imagínense, ya me imagino yo a cada uno, a Juan, que era un niño prácticamente, un adolescente, ¿no? Y tenía que aguantar a un Pedro que mínimo tenía 30 años porque pagaba los impuestos antes de entrar a la ciudad, entonces estaba grande, que es el que se consideraba más grande. Pero a todos tuvo la disposición de ayudar a superar cada una de sus etapas y de sus cosas. ¿Sí? O sea, a cada uno. Yo me imagino que Mateo, imagínense, ¿sí? Un hombre tan hermético, un hombre que había sido enseñado así, porque los tomaban desde muy chiquitos, los capacitaban desde que eran, desde prejuveniles, y los capacitaban para ser cobrador de impuestos, y mire, llevaba todas las cuentas y todas las cosas apuntadas, pero con ganas, porque esa era su formación, ¿sí? Con un Andrés y un Pedro que nada que ver. Pero yo digo, ¿y qué hace? ¿Cómo le hizo el Señor Jesús para con tan diferentes personalidades? Sí. Un Tomás tan desconfiado y que pudiera tenerlos tanto tiempo. 3 años, fue mucho tiempo. Mire, vivir 3 años con alguien no es cualquier cosa. Y de día y de noche los tenía, ¿no? De día y de noche los tenía. Pero que hubo la disposición. Entonces, un padre debe de tener la disposición y la provisión. Ahora, él no estaba acostumbrado a lidiar con 12 personas con personalidades tan distintas, ¿no? Pero el padre le dio la administración, ¿sí? De cómo hacerlo. Le dio el amor para ellos. Pero conocía el corazón del padre. Conocía. No había necesidad de que él fuera papá. No había necesidad de que Jesús fuera papá para conocer el corazón del padre, ¿sí? O ser padre. Lo conocía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tenía que pasar por la experiencia de ser padre cuando él ya era hijo del padre. Es así, ¿sí? Entonces el que sea un líder en su casa, un varón, es algo muy, muy importante, muy determinante para los hijos, muy determinante. Es que lo vean de veras con amor, con respeto, como una cabeza. Mire, yo nada más me enfoco en esas 2 cosas y yo digo, lo demás ya vendrá por añadidura. Lo demás es cuestión de Dios. Ya es cuestión de Dios. Porque aquel que es fiel,
con lo que Dios le ha confiado, Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de la provisión. Yo eso se lo puedo decir con toda certeza. Con toda certeza. Porque teníamos 2 hijos, conocemos al Señor y nos da 3 hijos más. Y nos llama a tiempo completo. Y nos quita de los negocios. Nos quita de todo y nos llama a tiempo completo. Y usted sabe que tiempo completo no es lo mismo que gana un doctor que tiene un consultorio y yo aparte mi negocio. No, no era negocio. ¿Está de acuerdo? No es negocio. Ser pastor no es negocio. El buen pastorado no es negocio. Es sacrificio. Es dar y dar y dar. Pero nunca es negocio. ¿Sí? Y aparte nos da 3 hijos más. Solamente su provisión. Solamente su provisión. Yo nunca, yo por más que hago las cuentas, o quiero hacer cuentas que nunca hice, porque nunca hice, cómo teníamos a todos los hijos en escuelas particulares, no me pregunte. Yo lo único que sé es que yo le decía, Señor, mi hija ya pasó de secundaria a la prepa, ¿sí? Y me acuerdo que 1,000 pesos, mire, todo era 1,000 pesos. Renta de 1,000 pesos, colegiaturas de 1,000 pesos, y le decía, no tenemos más. Eso es 1,000 pesos. No, era genial. Todo lo que él hacía. ¿Sí? Nos invitaron a una película cristiana de un muchacho, de un joven que era parte de la congregación y nos dieron pases y ahí llegamos y ¡ay, qué gusto! Y todo, y vimos a un señor que tenía una escuela escuelas, tenía varias escuelas de inglés, muy buena, muy profesional, muy buenos ellos. Y llego ahí y andaba yo sufriendo, llorando, pero mire, orando de veras, porque yo decía, ¿dónde voy a poner a mi hija, la más chica, en una preparatoria? Porque, bueno, como todo, es difícil, ¿no? Y estaba en una escuela cristiana, entonces, ¿dónde la vamos a poner? ¿Y dónde la vamos a poner? Y el Señor, y en eso llegamos y vimos a estos señores Zúñiga y los saludamos, y cuando los saludamos, le dice, oiga, doctor, fíjese que yo quiero que vaya a la escuela que estamos iniciando. Y le dijo, ¿otra escuela de inglés? Y me dijo, no, quiero que vaya y la vea y me diga lo que Dios le diga. Que estamos haciendo, vamos a comenzar con una preparatoria, o sea, que sería aquí el terciario, dice, y vamos a empezar con la universidad. Yo lo primero que le pregunté, le dije, oiga, señor Zúñiga, ¿y cuánto van a cobrar de colegiatura? De mensualidad. Pues estamos pensando, señora Luz, y todavía no lo tenemos calculado, pero ¿cuánto tiene usted pensado? Porque yo decía, esa es mi clave, ¿sí? Y entonces él me dice, pues estamos pensando en 1,100 pesos. Yo dije, esa es la escuela para mí. Ahí está, señor, esa es mi respuesta. Usted no sabe lo que ese hombre hizo. Unas escuelas, unas instalaciones, claro, tenía todo el dinero del mundo. Y cuando lo fuimos a ver, que era un proyecto prácticamente, él empezaba con el primer año del terciario y ahí le dije, esta es la escuela para mí. Dijo Luis, aquí está la respuesta, amor. Aquí está la respuesta. O sea, una provisión como ustedes no tienen una idea. Por eso les digo, ese no es problema. Ese no es problema para Dios. ¿Sí? Cuando antes se cumple lo demás. Y la obediencia. Esa es la gran clave.
Esa es la gran clave. Y la respuesta es impresionante, impresionante de lo que él hace. ¿Sí? Y después, no tan solo eso, iba aumentando la mensualidad, y a ella la iban becando. Cada vez la iban becando, la iban becando, la iban becando. Nunca dejamos de pagar 1,000 pesos en la universidad. Porque ella subía sus calificaciones y eran 1,000 pesos. Así es de fiel Dios. Así es que, y así le podría decir de todos los hijos. Así es que ese no es problema. Pero cuando se es cabeza y se es líder, dentro de su casa, es la mayor bendición que uno puede tener. Ser imitador de Cristo en nuestra casa, el esposo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Soy tan clara? No me digan que soy tan clara. Pati, no simplemente decir que realmente el modelo que tenemos de parte de Dios es tan contrapuesto con el modelo que quiere imponer el sistema hoy en día, ¿no? Los valores totalmente trastornados y cambiados, y bueno, por eso tenemos el mundo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Así que, ¿cómo no dar gracias a Dios de que nos ha permitido conocer su verdad y caminar en su verdad para funcionar correctamente en la tierra, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué nos va llevando, pastor? Él nos va llevando. Yo le estoy diciendo muchas cosas que nosotros no sabíamos, como ahora las podemos entender y nos habían sido reveladas. Pero cuando obedecemos, mire, la clave está en la obediencia. La obediencia, sí. Así es. O sea, nosotros obedecíamos aunque no entendíamos. Imagínense que muchas cosas nosotros las venimos a entender y nos las vino a ordenar manantial de vida. Qué bueno, qué bueno. O sea, yo le puedo decir de muchas cosas que nosotros nunca se nos explica, nunca, pero simplemente obedecíamos, ¿sí? A veces hasta a lo mejor radicales, sí, con el pecado muy radicales. O sea, yo entiendo a mis pobres hijos y yo más que nada era una mujer muy radical en cuanto al pecado. Muy radical, porque yo decía, el pecado es lo que te separa de Dios. No te arriesgues, más vale que sobre y que no falte, ¿sí? Más vale que sobre y no falte. Entonces, si todas las cosas te es permitidas, pero no todas te convienen. Eso yo sí le puedo decir que esa fue la clave. Pero muchas de estas cosas que Dios ahora nos ha dado, por eso los manuales los tenemos renovando y renovando, porque hay muchas cosas que ha venido de ver a la luz, a iluminarnos el Señor en tantas cosas y a entender cada cosa. Mucho de lo que yo les estoy diciendo, véalo, está escrito con lápiz, de todo lo que Dios nos ha dado. Era esta frase, pero todo lo que Dios nos ha dado. O sea, de que nos va revelando, de que nos va hablando, de que nos va ordenando. Y uno dice, esto es, Señor, esto es. ¿Sí? Así es. Y Él no se equivoca. Él no se equivoca. Gracias a Dios. Mis amados, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por aguantar A ustedes, aman. Tanta wiri, pero bueno, a veces creo que es necesario, ¿no? Muchas gracias.